La independencia de México, ¿El para qué cosa de quién? es uno de los eventos más extraños, contradictorios, complejos, largos y sangrientos en la historia de México. Por lo general, cuando a los niños mexicanos se les enseña sobre esta etapa de su historia nacional en las primarias, no se suele hacer un buen trabajo y por lo general uno sale con más dudas que respuestas. Y pocas veces tenemos la suficiente curiosidad para tratar de resolver esas dudas. Por ejemplo, ¿quién fue Francisco Mina? ¿Qué no Iturbide era bueno? ¿Por qué Miguel Hidalgo dice viva Fernando VII de España? ¿La corregidora era una MILF? Sexy. Por eso, y aprovechando que estamos cerca del 15 de septiembre, fecha en la que se celebra el aniversario del inicio de la independencia en México, decidí hacer este pequeño video para resumir este importantísimo evento histórico a la manera de Hipster Posmos. Y por favor les pido que me apoyen, que sean comprensivos y que compartan, porque fue una reverenda tortura documentarse y resumir esta guerra tan pero tan compleja en un video corto y de una forma en la que se pudiese entender. Así que no sean malos, échenme la mano. Vámonos rápidamente al tema porque créanme que hay mucho de qué hablar. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Pero antes, y como lo marca el protocolo, no podemos iniciar sin recordarles y pedirles que por favor compartan este video, le den like, suscríbanse, comenten, ayúdenos a llegar a cada vez más personas. También si le quieren ver otros videos donde comentamos otra serie de eventos históricos y temas variados, arriba les dejo una lista de reproducción. Nuestra historia comienza a principios del siglo XIX en un mundo que estaba atravesando enormes turbulaciones políticas y sociales que desencadenaron en eventos contundentes cuyas repercusiones nos siguen pegando a día de hoy. Fueron los últimos años de la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual europeo cuya mayor aporte a la humanidad fue la revolucionaria idea de que el ser humano tenía una capacidad de acción sobre su entorno y que por tanto era posible crear un mundo mejor de manera consciente, sin esperar la llegada de un mesías o alguna especie de apocalipsis profético. Por primera vez la humanidad era dueña de su destino. Comenzó a popularizarse la idea de la división de poderes y la capacidad del pueblo para influir en los eventos políticos que le afectaban. Bajo estas premisas, que encontraron un fértil nicho de proliferación en la naciente burguesía, se dieron y triunfaron las dos guerras liberales más importantes de nuestra historia: la Revolución Francesa, que fue a la postre el inicio del final para las grandes monarquías, y la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, que posteriormente marcó el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, propagando el deseo entre las colonias americanas de una mayor autonomía respecto a la metrópoli. En medio de toda esta ebullición, el virreinato de la Nueva España, que abarcaba una increíble cantidad de territorios con todos los problemas que eso conlleva, se encontraba atravesando sus propios problemas. Tras casi 5 siglos de dominio español, la complejísima y enorme población del virreinato comenzaba a tener choques con su metrópoli, España, debido a la inequidad que existía entre ambos. Para este momento, la sociedad novohispana se encontraba dividida en rigurosos e inflexibles estratos sociales basados en la ascendencia sanguínea, el infame sistema de castas, donde la supuesta supremacía de sangre marcaba la posición que uno ocuparía en la sociedad. ¡No mames, qué asco! Entre más sangre española tuvieras, mejor. Hasta arriba estaban los españoles peninsulares, los nacidos en España. Luego los criollos, la gente de ascendencia europea que había nacido en América. Después los mestizos, combinación de españoles con indígenas. Y hasta abajo los propios indígenas, los antiguos y orgullosos dueños de aquella tierra. Durante toda su historia, este sistema social tan injusto arrastró sus propios problemas, especialmente entre los más desfavorecidos. La rebelión Pericue y la rebelión Maya de 1761 son claros ejemplos. ¡Está retando al alfa! Aunque al final de cuentas todos estos levantamientos fueron derrotados, marcaron un antecedente importante. A finales del siglo XVIII, las arcas del virreinato se encontraban peligrosamente vacías a causa de los abusivos requerimientos de España,
Además, las llamadas reformas borbónicas provocaron una reestructuración económica que golpeó a las clases acomodadas. Un precio razonable. Por si eso fuera poco, las ideas de la Ilustración comenzaron a llegar a América por esos años, difundiéndose especialmente entre los círculos intelectuales eclesiásticos, porque, bueno, en esa época ellos eran los únicos que podían leer y que tenían acceso a textos extranjeros como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y otros grandes pensadores de aquellos años. La verdad, las cosas como son. La Compañía de Jesús, que no eran los Amigos de Jesús, fue una orden religiosa especialmente interesada en estas propuestas y que impulsaron la creación de un nacionalismo criollo. Y aunque fueron expulsados del continente debido a la pragmática sanción de 1767, ya habían plantado sus ideas entre numerosos pupilos, como Antonio León y Benito Díaz de Gamarra, quienes a su vez tendrían a sus propios seguidores, entre ellos futuros caudillos de la independencia. Pues resulta que las cosas estaban cada vez más tensas en el virreinato, ya que en 1804 Carlos IV, el rey de España, expidió los vales reales, que básicamente fueron una forma de préstamo forzoso que dañó a la economía de muchas familias que acabaron en la bancarrota. La decepción, la traición, amigo. Después de eso, Napoleón fue coronado rey de Francia, por lo que su poder y hambre de conquista aumentó enormemente. Francia estaba en disputa con el Reino Unido por el control de Europa, y España dijo: yo no me quiero meter en pedos, yo soy neutral. Pero por querer jugarle a ser Suiza, tuvo que pagar enormes cantidades de sobornos tanto a Francia como al Reino Unido, entrando en una crisis cuya factura trataron de pasársela a la vieja confiable, el virreinato. Inteligente, ¿no? En forma de más imposiciones económicas. Finalmente, España decidió unirse a Francia y apoyarlo en su guerra contra el Reino Unido, sufriendo una humillante derrota en la batalla de Trafalgar. Napoleón, con prácticamente toda Europa continental bajo su mando, decide imponerle una sanción económica a su enemigo, al prohibirle a todas las naciones del continente comerciar con los ingleses. Pero Portugal dijo: a mí me vale verga, yo hago lo que quiero. El macho. Napoleón, furioso, planeó invadir Portugal para evitar que este tipo de acciones se propagaran, pero para hacerlo tenía que atravesar la península ibérica, pasando por España. Carlos Godoy, primer ministro de Carlos IV, permitió que tropas armadas francesas penetraran en territorio español. ¿Y por qué permitió eso? Bueno, básicamente Napoleón se acercó y le dijo: ¿recuerdas que somos aliados? Déjame meterme un ejército por tu territorio, déjame pasar por en medio de tu país, e invado Portugal y nos repartimos el botín. ¿Qué te parece? ¡Puta, qué ofertón! A lo que Godoy dijo: va, jalo, me late, pero no me vayas a invadir, ¿eh? A lo que Napoleón dijo: no, ¿cómo crees? ¡Amo su inocencia! Obviamente Napoleón dijo: ya han cargado el ratón, ya estoy aquí, pues me invado España. Esto no era parte del trato. Los franceses capturaron al rey español y lo llevaron a Madrid, donde Napoleón lo obligó a regresarle la corona a Fernando VII, quien a su vez se la concedió a Napoleón, el cual nombró a su hermano como nuevo monarca. Curiosamente, al igual que el virreinato, durante esos años, la propia España tendría su propia guerra de independencia, hasta la expulsión total de los franceses. Pero todo este caos provocó una enorme confusión en el virreinato, que se quedaron: ¿y ahora qué chingados hacemos? En aquel momento ciertamente a nadie le pasó por la cabeza independizarse de España, pero veían al monarca francés como un monarca invasor e ilegítimo. Me juzgan sin siquiera conocerme. Rápidamente se conformaron dos bandos. Para uno, el rey legítimo seguía siendo Fernando VII, y aunque ausente, la Nueva España aún le debía obediencia, por tanto se debía mantener inmutable la estructura social y política de la colonia. Para otros, entre ellos los nacionalistas criollos, como Miguel Hidalgo, que habían crecido bajo las enseñanzas de los jesuitas, esta crisis política era una oportunidad para su causa. Para ellos, mientras Fernando VII no retornara al poder, el virreinato debía declarar una autonomía momentánea a cargo del virrey en turno. Este último grupo conformó la Junta Provisional, que le pidió al virrey José Iturrigaray que gobernara en nombre de Fernando VII hasta el regreso de este. El virrey aceptó gustoso, ya que era partidario de las ideas autonomistas, pero fue derrocado con un golpe de estado por los opositores, o sea, los que deseaban que Nueva España siguiera sometida a los deseos de su metrópoli. La convocación de las Cortes de Cádiz, donde solamente fue invitado un mísero americano en representación de todo el continente, aumentó el descontento ante la falta de representatividad que tenía Nueva España, y en ese ambiente de confusión e inestabilidad política,
estalla la guerra. La guerra de independencia suele ser dividida en 4 fases y como aquí no tenemos la intención de reinventar la historiografía oficial, pues vamos a retomar la misma categorización. El antecedente inmediato de la guerra de independencia fue la llamada Conjura de Valladolid, celebrada como su nombre lo indica, pues en Valladolid, hoy estado de Morelia. En ella se reunieron personajes tan ilustres como José Nicolás Michelena, Manuel de la Torre Melera, Ignacio Allende o Mariano Abosolo. Agustín Iturbide, uno de los más grandes enemigos del movimiento independentista en los años posteriores, también estuvo contemplado, pero finalmente no fue invitado ya que no le inspiraba confianza al resto de los conjurados. El objetivo de estas pequeñas juntas era organizar un golpe de estado que desmantelara a las autoridades virreinales para instaurar un nuevo gobierno autónomo en nombre de Fernando VII. Lo que quiero que quede bien claro es que los grandes caudillos de la independencia, por lo menos en este primer momento, no estaban en contra de ser gobernados por el rey de España. De hecho, eso era lo que querían. Ellos únicamente estaban en desacuerdo con el trato inequitativo que recibían en su relación con la metrópoli, ya que básicamente España no dejaba de tocarle las pelotas con sus imposiciones económicas y políticas. Debido a la cantidad de habitantes y los aportes monetarios que daba Nueva España, los criollos y mestizos novohispanos que iniciaron la guerra únicamente querían dejar de ser tratados como miembros secundarios del imperio. Existe una teoría según la cual estas y otras conspiraciones que se dieron en todas las colonias de España en aquellos años solo utilizaban la palabra autonomía como una máscara para ocultar sus intenciones independentistas, pero no existe prueba de eso. La conjura finalmente fue descubierta y algunos de sus miembros encarcelados. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Pero Allende y Abasolo lograron escapar, iniciando inmediatamente una nueva organización clandestina, la Conspiración de Querétaro, donde asistieron Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Josefa Ortiz, entre otros. Rápidamente, Hidalgo y Allende surgieron como los dos líderes de esta nueva organización. El primero aportaba los matices ideológicos y populares que le dieron tanto éxito en un primer momento, y el segundo daba toda su experiencia estratégica y militar. Ambos se complementaban, el problema es que nunca lograron ponerse de acuerdo en la forma de llevar a cabo la guerra. Los conspiradores planearon iniciar el movimiento armado el 1 de diciembre de 1810, pero nuevamente fueron descubiertos. Decidieron adelantarse y levantarse en armas antes de lo planeado. La noche del 16 de septiembre de ese mismo año, el cura Miguel Hidalgo subió al atrio de la parroquia de Dolores e hizo sonar las campanas convocando a toda la población a levantarse en armas en lo que se conoce a día de hoy como el Grito de Dolores, que se sigue celebrando hasta el día de hoy en todo México con una enorme peda a nivel nacional. No se sabe exactamente qué dijo el cura aquella noche para llamar a la gente a levantarse en armas. Según Aldama, las frases que utilizó fue "Viva América", "Viva la religión" y "Muera el mal gobierno". Según Teresa de Mier, en realidad las palabras fueron "Viva América", "Viva Fernando VII", "Viva la religión" y "Mueran los gachupines", que era una forma popular de referirse a los españoles, y con esas palabras de alabanza al absolutismo y la religión, inició la historia de la nación mexicana. Debido a que tuvieron que adelantar la fecha del inicio de su movimiento para no ser arrestados por las autoridades virreinales, los conspiradores no tuvieron tiempo de organizar adecuadamente a su ejército. Apenas eran un puñado de campesinos y prisioneros que habían sido liberados esa misma noche. Sin embargo, el carisma de Hidalgo demostró tener un poder de convocatoria impresionante y en poco tiempo una enorme cantidad de voluntarios se le unieron. Se calcula que en su mejor momento el ejército insurgente en esta etapa inicial llegó a contar con 60,000 efectivos, la mayoría mineros y peones sin ningún tipo de entrenamiento militar. A este éxito en el reclutamiento le siguieron sendas victorias en el campo de batalla por todo Guanajuato, destacándose la toma de la Alhóndiga de Granaditas, donde surgió la imagen del Pípila, un minero que, escudándose en una enorme roca a sus espaldas, logró quemar la puerta del edificio para permitir la entrada de los insurgentes. Una vez dentro y tras sufrir más de 2,000 bajas durante el caótico ataque, las fuerzas de Hidalgo iniciaron una masacre dentro del edificio, matando a mujeres y niños y provocando saqueos e incendios por toda la ciudad. Eso sí es de gángsters, de gángsters.
Esto provocó un distanciamiento importante con Allende y también hizo que muchas familias acomodadas vieran con malos ojos a los independentistas. Iturbide fue encomendado a defender Valladolid, pero sabiendo que numéricamente estaba en desventaja, decidió huir hasta la Ciudad de México, y poco después Valladolid fue tomada por los insurgentes pacíficamente. Las fuerzas de Hidalgo se acercaron peligrosamente al Valle de México y lograron derrotar a los españoles en la batalla del Monte de las Cruces, capturando una enorme cantidad de suministros. Y entonces el gobierno de Nueva España sintió el verdadero temor. En ese momento, Hidalgo tuvo la oportunidad de oro de conquistar la capital y básicamente terminar con la guerra, pero no lo hizo y decidió regresar a Valladolid. ¿Por qué carajo tomó esa decisión? Algunos dicen que tenía miedo de que se repitieran las escenas de saqueo y destrucción que se vivió en Guanajuato. La excusa oficial era evitar un derramamiento de sangre, pero a la postre la decisión de Hidalgo de no continuar con el camino que estaba siguiendo hizo que la guerra se alargara otros 10 años y que costara casi 1 millón de vidas. Estás bien pendejo, bien pendejo. La decisión de retroceder fue la gota que derramó el vaso para muchos, provocando una deserción en masa e iniciando la decadencia de la campaña de Hidalgo. En el camino a Valladolid, el ejército insurgente, debilitado por las deserciones, fue humillantemente derrotado por Félix Callejo en Aculco. Esto dio como resultado la pérdida de todavía más efectivos y más deserciones. Para este punto, las disputas entre Hidalgo y Allende llegaron a su clímax, tanto así que decidieron dividir sus fuerzas, en el plan más estúpido que solo Fred de Scooby-Doo hubiera apoyado. Separados y debilitados, los insurgentes sufrieron derrota tras derrota, hasta que finalmente Hidalgo fue removido como líder del movimiento, colocando a Ignacio López Rayón en su lugar. Las malas decisiones parecían no terminar, e Hidalgo, Allende, Aldama y José Mariano Jiménez, es decir, todos los líderes más importantes, decidieron irse juntos a buscar apoyo de las provincias de Nueva España o de Estados Unidos. Lo único que sucedió es que fueron capturados en Acatita de Bajan y fusilados poco después. Sus cuerpos fueron decapitados y sus cabezas expuestas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas hasta 1821. Y ese fue el final de la campaña de Hidalgo. Y con eso terminamos la fase primera de la independencia, pero iniciamos la fase segunda, ya que aunque Hidalgo estaba muerto, el movimiento independentista se mantuvo vivo. Lo más destacable de esta segunda fase fueron los intentos insurgentes por legitimarse con la creación de una estructura de gobierno e instituciones propias. El personaje más conocido de esta etapa es María Morelos. Ignacio López Rayón fue el encargado de mantener con vida la causa al inicio de esta segunda etapa, y en mi opinión es uno de los nombres más injustamente olvidados en la historia de México, ya que debido a sus aportaciones y relevancia debería ser tan conocido como Hidalgo o Morelos. Rayón fue el encargado de realizar la transición estratégica de una confrontación frontal a una guerra de guerrillas, realizadas por células rebeldes dispersas en todo el país, que actuaban independientemente. Esto debido a la cantidad de soldados que desertaron tras el fusilamiento de los principales líderes. El 19 de agosto de 1811, Rayón convocó en Zitácuaro a los principales caudillos insurgentes, entre los que se encontraban el propio Morelos. Ahí se formó la Junta Superior de América y se escribieron los elementos constitucionales, el primer antecedente de una constitución propiamente mexicana. Entre las cosas que valen la pena destacar de este escrito está en primerísimo lugar que aquí sí ya los líderes rebeldes decidieron destaparse y decir: dejémonos de mamadas, dejémonos de decir que autonomía y otras chingaderas, y digamos las cosas como son. Nosotros luchamos por nuestra independencia. La verdad, las cosas como son. Aún queremos a Fernando VII como gobernante, pero ya no como una colonia. También se daba paso a la intolerancia religiosa, ya que la religión católica era la única permitida. Se establecía la clásica división de poderes y se eliminaba la esclavitud y el sistema de castas. Desde luego, las autoridades virreinales se apresuraron a desconocer la validez del documento y condenaron a cualquiera que defendiera o apoyara sus postulados. Poco a poco Morelos comenzó a ganar mayor notoriedad dentro del movimiento, especialmente después del sitio de Cuautla, una acción militar larga y sangrienta donde ningún bando obtuvo la victoria definitiva, y aunque las fuerzas de Morelos se vieron obligadas a retroceder, logró defenderse de las fuerzas realistas durante más de 60 días, y al finalizar el sitio su ejército se había agrandado y fortalecido, lo que le dio la oportunidad de emprender una exitosa campaña por el centro del país.
El 25 de noviembre de 1812, Morelos logró tomar la ciudad de Oaxaca y estableció ahí un gobierno autónomo. Mientras tanto, en el Salón de la Maldad. En España se logra la instauración de la Constitución de Cádiz, donde hubo acalorados enfrentamientos entre los diputados españoles y sus homólogos novohispanos. Los representantes americanos numerosas veces se quejaron de la injusta representación que existía, ya que a pesar de que Nueva España poseía una población y territorio mayor al de la propia España, los representantes españoles tenían 3 veces más votos. Los primeros justificaron esta acción aludiendo que la población sin ascendencia europea del virreinato no debía ser considerada. Los diputados americanos expusieron varias propuestas, entre las que se destacaban la libertad de comercio, representación equitativa, eliminación de la esclavitud y libertad para que mestizos e indígenas pudieran ocupar puestos oficiales. Muy bonitas ideas, pero como los diputados americanos eran menos, pocas de estas fueron finalmente aprobadas. Ya no aguanto. Y si las cosas no estaban lo suficientemente mal para las fuerzas leales a España en América, sufrieron otra derrota a manos de los insurgentes cuando Morelos logró conquistar el puerto de Acapulco, posicionándose como uno de los caudillos más importantes. Definitivamente Morelos estaba de racha y decidió que ese era el momento adecuado para subsanar todas las diferencias entre los diferentes grupos insurgentes y agruparlos en un mismo camino, convocando al Congreso de Chilpancingo, donde dio a conocer su famoso escrito Sentimientos de la Nación, texto donde explica los objetivos políticos del movimiento. Todo niño mexicano escuchó hablar de este escrito durante su educación básica, pero nunca se nos decía cuál era su contenido. Básicamente era una extensión de los elementos constitucionales: independencia, ser gobernados por Fernando VII e intolerancia religiosa. El Congreso se celebró el 14 de septiembre de 1813 y al día siguiente Morelos fue nombrado generalísimo de las fuerzas insurgentes y ostentador del poder ejecutivo. Técnicamente se le concedió el título de Su Alteza, pero humildemente quiso ser llamado únicamente siervo de la nación. Porque es lo que un hombre hace. Otras posturas políticas más radicales fueron expuestas en el Congreso y el último día se leyó el Acta Solemne de Independencia de la América Septentrional, escrita por Bustamante, donde por primera vez se proponía la idea de una independencia absoluta, donde Fernando VII no fuese el gobernante. Encandilado por todos estos eventos y acciones, Morelos parecía ir viento en popa y decidió sacarle jugo a su nuevo puesto como jefe máximo. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Planeó tomar la ciudad de Valladolid, para lo cual reclutó a varios generales insurgentes para unírsele en la batalla. Pero la noche del 22 de diciembre, Iturbide atacó el campamento rebelde, causando un enorme caos entre las fuerzas de Morelos, las cuales, desorganizadas y presas de la sorpresa y el miedo, siguieron atacándose entre sí, incluso después de que Iturbide se marchara. ¿Por qué me persigue la desgracia? Provocando una enorme cantidad de bajas. Después de eso, Morelos comenzó a perder credibilidad entre sus generales y las disputas internas comenzaron de nuevo. El 13 de junio de 1814, ambos bandos recibieron la noticia de que Fernando VII finalmente había regresado a ocupar su lugar en el trono, desconociendo la Constitución de Cádiz y reinstaurando el absolutismo. Pero los insurgentes no bajaron las armas, estaban decididos a dejar de ser una colonia. Es más, 2 días después, el Congreso de Anáhuac dio a conocer el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, donde se deslindan por completo del control de Fernando VII y proponen la instauración de un gobierno republicano, entre otras cosas. Pero el documento como tal nunca entró en vigor, ya que poco tiempo después de ser dado a conocer, Iturbide inició la persecución de los miembros del Congreso. Debido a esto, Morelos, quien estaba en ese momento tratando de obtener el reconocimiento de Estados Unidos, decidió trasladarse a Tehuacán, Puebla, pero fue capturado en la batalla de Telamaca, enviado a la Ciudad de México y fusilado por órdenes del virrey Félix Calleja el 22 de diciembre de 1815. La muerte de Morelos marca el final de la fase 2 de la independencia y da paso a la fase 3. La fase 3 también es llamada la fase de resistencia, donde el movimiento independentista, fracturado, derrotado y sin un líder, se diluyó en pequeños grupos guerrilleros que luchaban cada quien por su cuenta y con sus propios medios. Esta etapa es recordada por 3 cosas principalmente: la enorme cantidad de deserciones que hubo entre los generales independentistas, la romántica pero utópica campaña de Francisco Mina y el surgimiento de Vicente Guerrero como nuevo líder espontáneo y natural. ¿Qué?
¿Es negro? En septiembre de 1815, Calleja es destituido como virrey de Nueva España y en su lugar es colocado el teniente general Juan Ruiz de Apodaca, quien, a diferencia de su antecesor, que era de la idea de fusilar y luego preguntar, Apodaca optó por una forma más pacífica de resolver el problema de los insurgentes, y aprovechando que con la muerte de Morelos el movimiento atravesaba por uno de sus peores momentos, decidió promover los indultos, es decir, les dio la oportunidad a los rebeldes de renunciar a las armas y ser perdonados por el gobierno. Muchos generales, viendo perdida la causa, decidieron optar por esta vía. Maravillosa jugada. Pero mientras unos salían, otros entraban, y entre las caras frescas que entraron al quite tenemos a Francisco Javier Mina, un hombre, pues... Yo sé que la frase no homo está muy sobreexplotada últimamente, pero no me van a negar que Mina estaba guapo. Era un hombre guapo, no homo. Mina decidió apoyar la causa independentista, pero su incursión terminó en fracaso. Él fue una figura muy representativa de la situación que los insurgentes atravesaban en aquel momento. Un caudillo que apenas se pudo formar una pequeña escaramuza sin posibilidades de éxito real. Mina era un español que luchó por la independencia de España del control francés, pero al ser de tendencia liberal quedó decepcionado al ver el retorno de las políticas absolutistas cuando Fernando VII regresó al trono, especialmente después de que el monarca decidió desconocer la constitución de Gatidana. Luchó a favor de la restauración de dicha constitución, pero tuvo que exiliarse a Inglaterra, donde conoció al fraile dominico Servando Teresa de Mier, un firme defensor intelectual de la independencia mexicana. Servando convenció a Mina de que la mejor forma de luchar contra el absolutismo era irse a América y tomar las armas al lado de los insurgentes, y de esta forma Mina, junto con otros 100 hombres, formaron el ejército auxiliador de la República Mexicana. Al llegar a México, logró unir fuerzas con el caudillo Pedro Moreno, participando en la batalla de los Arrastraderos, la batalla del Fuerte del Sombrero y la batalla de San Diego de la Unión. Finalmente fue capturado el 27 de octubre de 1817 y fusilado el 11 de noviembre de ese mismo año. Murió de la forma más macha posible. Pero si las cosas no salieron bien para Mina, hubo otro caudillo que comenzó a resaltar. Nos referimos a Vicente Guerrero, quien se había unido a la causa bajo el mando de Morelos en 1811, y durante la etapa de resistencia participó en una innumerable cantidad de acciones militares, algunas favorables y otras negativas, pero logró mantenerse en batalla y rechazó categóricamente el indulto ofrecido por Apodaca. Con honor. Hasta el final. Y finalmente fue nombrado jefe del Ejército del Sur y venció a Gabriel Armijo en la batalla de El Tamo e inició una campaña en Chilapa de Álvarez. Sin embargo, en ese momento la Junta de Balsas, el único centro operativo restante del movimiento independentista, fue descubierta y sus miembros encarcelados o fusilados, por lo cual se vio obligado a esconderse y resistir en la Sierra Sur. Sé que probablemente esto los va a decepcionar, pero el final de la fase 3 y el inicio de la fase 4 del movimiento independentista no se dio por la muerte o el fusilamiento de algún líder insurgente. Perdón, carnal, es la costumbre, discúlpame. La entrada a la fase 4, la etapa de consumación, se inició por otros motivos. Probablemente los más avispados de ustedes se estén preguntando ahora cómo demonios es posible que después de la tercera fase, que fue de mayor decadencia para el movimiento, donde quedó reducido apenas a un montón de minúsculos grupos dispersos y sin organización central, inmediatamente entremos a una cuarta fase de victoria y consumación. Bueno, como ya dijimos en la fase anterior, los insurgentes se encontraban replegados y disminuidos en número y fuerza. Parecía que la derrota solo era cuestión de tiempo. Así que, ¿qué demonios pasó? Bueno, aunque todo parecía perdido, nadie contaba con que España volvería a tocar las pelotas con otra crisis política. Me pasé de puta, me mame. El 1 de enero de 1820, el general español Rafael de Riego, al mando de 22,000 efectivos, inició una revuelta militar para obligar a Fernando VII a restituir la Constitución de Cádiz. Este no tuvo más opción que aceptar, y las consecuencias de esta decisión para América fue de un enorme peso. El regreso de la Constitución de Cádiz fue recibido de forma diversa por los habitantes de Nueva España. Algunos, como los comerciantes de Veracruz, vean esto con buenos ojos, ya que la Constitución tenía matices netamente liberales, pero esto mismo no agradó a las clases más pudientes que estaban
estaban a favor de un absolutismo clásico y decidieron llevar a cabo la conspiración de la Profesa, donde planearon un golpe de estado que buscaba la independencia de Nueva España y formar el Imperio Mexicano, cuya corona sería ofrecida a Fernando VII o algún infante de España, y como su caudillo militar eligieron nada más y nada menos que a Iturbide, el cual aceptó gustoso el plan. Y después de que Iturbide luchó contra Hidalgo, contra Morelos, contra Guerrero por más de 10 años para mantener el orden virreinal, terminó siendo un líder militar independentista, en lo que es el plot twist más extraño en la historia de México. Uno podría decir, tanto pedo para cagar aguado, se estuvieron partiendo la madre durante 10 años para que al final los sectores sociales que se mantuvieron fieles a España lucharan por lo mismo que había propuesto Hidalgo y Morelos desde un principio. Bueno, la respuesta es sí y no. Recordemos que ya desde Morelos la causa independentista había apostado por un modelo de gobierno republicano, e Hidalgo le había dado a la causa un matiz netamente popular que tomaba en cuenta a los sectores más desfavorecidos. Los miembros de la conspiración de la Profesa, si bien también querían la independencia, su proyecto de gobierno era enormemente diferente. Era un proyecto hecho por y para las élites, que aspiraba a un nuevo absolutismo. Iturbide sabía que ambos proyectos independentistas eran autoexcluyentes, por lo cual planeó llevar a cabo una campaña militar para derrotar a Guerrero y al resto de los reductos insurgentes, y después dar a conocer el Plan de Iguala, donde proclamaba la independencia del Imperio Mexicano. ¿Qué podía salir mal? Bueno, lo cierto es que a diferencia de Hidalgo, Guerrero no era un jefe militar inepto, y a diferencia de Morelos se había adaptado maravillosamente a la guerra de guerrillas. Después de sufrir un par de derrotas, Iturbide se dio cuenta de que la victoria no sería tan fácil, por lo cual arguyó un nuevo plan. Mandó una carta a Guerrero explicándole sus nuevas intenciones, ofreciéndole un indulto y ofreciéndole unirse a él. A cambio dio varias concesiones. La más importante fue que tras la independencia se instauraría una monarquía moderada, lo cual iba en contra de los planes de las élites, que lo habían nombrado su caudillo militar. Pero a Iturbide eso básicamente no le importó. Ya había tenido suficiente de guerra y había tenido suficiente de los abusos de los españoles. Finalmente Iturbide y Guerrero se encontraron el 10 de febrero y sellaron el cese a las hostilidades en el evento conocido como el Abrazo de Acatepam, seguramente uno de los momentos más incómodos en la historia nacional. No es más que un baboso chorreador de tinta farsante y mentiroso. Mira esa sonrisa de dientes amarillentos. No se puede confiar jamás en un sujeto así. Después de eso, Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, invitando al rey de Apodaca a unírsele, aunque para ser exactos, con la restauración de la Constitución de Cádiz, la figura del virrey desapareció, y Apodaca era más bien un jefe político. Aún así, Apodaca rechazó el Plan de Iguala. Sin embargo, Iturbide también convocó a los principales líderes militares de Nueva España, y estos recibieron el Plan de Iguala de manera, digamos, poco dispersa. Algunos se mantuvieron fiel a Apodaca y otros se unieron a Iturbide, entre ellos Antonio López de Santa Anna, un general que a la postre jugaría un papel importantísimo en la historia del México independiente. De esta forma se formó el ejército trigarante, llamado así por ser defensores de las tres garantías: religión, unión e independencia, y nuevamente el país entró en guerra. La suerte de Apodaca no mejoraba, ya que el ejército trigarante no era un grupillo de rebeldes, era un ejército grande y bien organizado, que obtuvo varias victorias durante los primeros meses de campaña. No marches, esto es milagroso, no pasan ni en las rosas de Guadalupe. En España las cosas estaban muy acaloradas. La cuestión americana simplemente no se resolvía, simplemente no parecía haber un final, y las cortes no sabían qué hacer. Incluso se propuso la idea de aceptar las condiciones de Iturbide, otorgarle su independencia al Imperio Mexicano y mandar a un infante de España a que lo gobernase. Sin embargo, Fernando VII rechazó esta opción. Finalmente, por fin, después de todo este desmadre y después de casi 1 millón de muertos, España decidió darle algunas concesiones a los americanos, como una mayor representatividad, la destitución de Apodaca y el nombramiento de un nuevo jefe político, Juan O'Donoghue, que mantenía una postura más abierta y tolerante con las causas insurgentes. Pero ya era tarde, 10 años tarde. Cuando O'Donoghue llegó a América, se dio cuenta de que la victoria de Iturbide era ya inevitable. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria.
El 24 de agosto de 1921, para ser exactos, O'Donoghue e Iturbide firmaron los tratados de Córdoba, donde se reconocía la independencia de México. Posteriormente, el 27 de septiembre de ese mismo año, se da la triunfante entrada del ejército trigarante, lo cual pues simbólicamente dio por finalizada la independencia de México. España, por su parte, no reconoció la autoridad de O'Donoghue para otorgar dicha independencia e inició varios intentos de reconquista que terminaron sin éxito. Poco después se formó la Junta Provisional Gobernativa, y aunque originalmente la intención era traer a un noble español a que gobernase, finalmente y convenientemente, sin que nadie supiera bien cómo, el propio Iturbide fue coronado emperador. Sin embargo, en pocos años fue destronado, dando paso a un caótico gobierno mexicano independiente, lleno de golpes de estado y revueltas militares, pero esa, amigos míos, es otra historia. Como vimos, eso fue un proceso muy complicado, y la intención de este video es ayudar a las personas interesadas a conocer cuáles fueron los eventos reales de esta guerra. En este evento histórico hubo una enorme cantidad de tendencias políticas e intereses ideológicos encontrados entre sí. Fue caótico, sí. Fue contradictorio, sí. Fue anticlimático, sí. Pero a fin de cuentas marcó el nacimiento del México independiente. Y con eso terminamos el video por esta ocasión. Pasen un feliz 15 de septiembre si son mexicanos, y recuerden que aún seguimos en pandemia, aún seguimos en emergencia sanitaria, así que por favor no salgan a la calle a empedarse. Empédense en sus casas como gente responsable. Sin más por el momento, nos estamos viendo muy pronto.